sueño desde Jetavana, Sravasti, India. Para muchos esto tal vez sea un nombre extraño, no sepan qué es, pero se los voy a decir. Es el lugar donde más tiempo vivió el señor Gautama durante toda su vida. Acostumbraba venir aquí porque estas tierras tienen una historia hermosísima. Al señor Gautama le gustaba predicar por estas zonas y un hombre muy rico, Anathapindika, quería regalarle estas tierras al señor Gautama y habló con el dueño de las tierras. El dueño de las tierras, viendo el interés que tenía este hombre y el mucho dinero que tenía, le hizo una propuesta indecente. Le dijo que se las vendía, pero si le cubría toda la zona en oro. Anathapindika no se midió, cubrió cada milímetro de esto que ustedes están viendo, que es un terreno inmenso de oro. Anathapindika se lo ha comprado a este hombre y se lo ha regalado al señor Gautama. Y hasta el momento, nosotros ahora estamos pisando una tierra que le pertenece al señor Gautama. Aquí hay de todo. Está la cama del señor Gautama, por supuesto, no la cama con las cuatro patas, el lugar donde estaba la cama, el lugar donde él daba clases, donde comía, y hay el lugar tal vez más importante, donde el señor Gautama se fue a los cielos Trayastrimsa, que ya en su oportunidad se los voy a ir explicando. Esto está metido en medio de las selvas de la India, en la parte norte. Este no es un lugar turístico. Hace muchos años vine aquí casi por milagro del señor Gautama. Hicimos una parada como a 1 kilómetro de aquí, donde esto no se veía, era campo, era monte, y no sé, empezó a inundarme una angustia dentro de mí muy grande. Tuve que salir del hotel, fui a un templo y pregunté que qué pasaba, y me dijeron, es que al lado de su hotel está la casa del señor Gautama. Yo no lo sabía, esto no aparecía en los libros, ahora es que tiene un poco más de notificación de que este lugar existe. Y así fue como me vine hasta acá, este lugar, pues para nosotros quedó descubierto, pero aquí tampoco venía nadie. Muy buenas tardes, estimados amigos. Les habla Fernando Candiotto desde la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Estamos dándole continuidad en la tarde de hoy al curso o a la cátedra de Buddhadharma, que ya ha iniciado hace prácticamente 3 o casi 4 meses. Esto, si no me equivoco, es la actividad número 15 o 16. Vamos a continuar en la tarde de hoy profundizando sobre la cadena de originación dependiente. El título de la charla de hoy es Originación dependiente y liberación. Estábamos viendo minutos atrás imágenes de Rubén Cedeño en Jetavana, en el bosque que Anathapindika comprara para allí levantar un monasterio o un vihara, que es el nombre correcto, para referirse, digamos, a los monasterios en los cuales viven los bhikkhus o los practicantes de las enseñanzas del señor Gautama. Precisamente en Jetavana, ubicado hoy en día en Sravasti, al norte de la India, muy cerca de la frontera con el Nepal, fue donde el señor Gautama habló profundamente acerca del tema que hoy vamos a desarrollar, que es la cadena de originación dependiente. Les recuerdo el material de apoyo a estas actividades. Tenemos el ciclo de documentales titulados Gautama, que tienen ustedes en pantalla, que también pueden conseguir en la plataforma streaming de Vimeo, ingresando a www.videos.lametafísica.com, o pueden también solicitar a las editoriales los DVDs grabados. El material de apoyo bibliográfico
de esta cátedra es primordialmente el libro Buddha-dharma de Rubén Cedeño, también el libro Dorje Supremo del mismo autor, donde van a encontrar en el capítulo dedicado a la rueda de la vida mayor información acerca de la cadena de originación dependiente o concretamente de los 12 nidhanas. Y en el libro Camino del Medio del señor Gautama también encontramos enseñanza que complementa todo lo que estamos estudiando. En pantalla ven ustedes las páginas web donde pueden obtener mayor información acerca de las editoriales, distribuidores, a quienes solicitarles los libros impresos y también donde conseguir información para acceder a los ebooks o a los libros electrónicos, ya que todo este material se encuentra tanto en ebook como en libro electrónico. Muy bien. Vamos a recordar que el objetivo primordial de la enseñanza del señor Gautama, de la cadena de originación dependiente, de la rueda de la vida, el objetivo de la enseñanza del señor Gautama es la liberación del sufrimiento, que cada uno de nosotros, por medio de la práctica del noble óctuple sendero, consigamos liberarnos de cualquier apariencia de molestia, de sufrimiento, de lamentación. Esto se desprende de la enseñanza básica del señor Gautama, que son las 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero. En ella se plantea que ante toda apariencia de sufrimiento no tenemos por qué aceptarlo como algo inevitable, sino que hay que buscar la causa del sufrimiento y habiendo encontrado la causa del sufrimiento, poner en práctica el noble óctuple sendero, que es la forma de liberarse del sufrimiento para efectivamente conseguir esa liberación. Y la liberación del sufrimiento, que en definitiva viene a ser el objetivo último, el objetivo general de toda la enseñanza espiritual y particularmente de la enseñanza del señor Gautama, implica también la iluminación, conseguir la completa clarificación, el completo despertar, o un sinónimo sería la iluminación o el budado. Muy bien, ahí tenemos el objetivo general de las enseñanzas del señor Gautama. Y esa liberación, como ya dijimos, se consigue por medio de la práctica del noble óctuple sendero. Les voy a pedir por favor que lo vayamos repitiendo, es importantísimo que lo memoricemos. Vamos primero que nada a memorizar las 4 nobles verdades. Primero, el sufrimiento, la causa del sufrimiento, la liberación del sufrimiento y la forma de liberarse del sufrimiento. Y luego el noble óctuple sendero, compuesto por pensar positivo, hablar positivo, actuar positivo, un trabajo o medio de vida positivo, la observación positiva, la meditación positiva, la comprensión positiva y el esfuerzo positivo. Muy bien, en nuestro estudio de la cadena de causación veremos hoy cómo y por qué la vivencia del noble óctuple sendero nos permite liberarnos del sufrimiento. Vamos a encontrar que hay 3 puntos, particularmente dentro de la rueda de la vida, donde podemos cortar el eslabón o eliminar el eslabón que mantiene al individuo o nos mantiene atados a esa rueda del sufrimiento para liberarnos y salir de esa manera de la rueda de la vida. Ya vamos a ver cuáles son esos 3 puntos y cuáles son también los requisitos planteados en el noble óctuple sendero que nos ayudan a eliminar esos eslabones o nidhanas. Me perdonan que lo voy a corregir ya, para evitar cualquier confusión. Está mal puesto el acento en nidhana, va en la segunda A. Muy bien, ahí vamos. Muy bien, cadena de originación dependiente o cadena de causación está formada por 12 nidhanas o eslabones, ¿sí?
que está representado en la rueda de la vida en el círculo externo, en este círculo último o externo que engloba todo lo contenido dentro de la rueda de la vida. El señor Gautama plantea entonces cómo surge el sufrimiento y cómo también puede ser eliminado por medio de la práctica del noble óctuple sendero, que es lo mismo que las 8 actitudes positivas. Recordemos entonces, ahí lo vemos más claramente, el círculo externo con 12 escenas, cada una de ellas representativa de un eslabón de esta cadena. Recordemos que son los nidānas. En el libro Ocultismo Develado encontramos estas palabras de Rubén Cedeño. Nidānas son las 12 causas que, encadenadas a sus efectos, nos mantienen atados a la rueda de reencarnaciones. Los 12 nidānas o eslabones están concatenados, ya que cada uno condiciona al que le sigue. Para eliminar la ignorancia, que es el primer nidāna o eslabón de esta cadena, el señor Gautama revela en el Buddha Dharma la práctica del noble óctuple sendero. Como les decía previamente, en la actividad de hoy hablaremos sobre el funcionamiento de la cadena y cómo podemos liberarnos de ella por medio de la práctica del noble óctuple sendero, como diversos puntos o requisitos planteados por el señor Gautama para conseguir esta liberación y la completa iluminación cortan determinados eslabones de esta cadena que mantiene atado el individuo a la rueda del sufrimiento cuando está condicionado por la ignorancia, cuando es sujeto el individuo de la ignorancia. Allí tenemos la rueda de la vida y vamos a ver cada una de las escenas allí representadas qué es lo que simbolizan. Muy bien, tenemos, primero que nada, el primer eslabón que es la ignorancia, representado por un cieguito. El segundo, volición o los actos volitivos que generan karma negativo, representado por el alfarero. La conciencia representada por un mono. La personalidad con los 4 vehículos inferiores por el barquero o el botero. Los sentidos por las casas vacías. El contacto por una pareja haciendo el amor. Las sensaciones por un hombre que se está clavando una flecha en el ojo. El deseo por un borracho. El apego por un mono o a veces un ser humano recogiendo los frutos. Obviamente hace referencia al apego al fruto de la acción. Una embarazada que representa el devenir o el llegar a ser. El renacimiento por una mujer pariendo y la vejez y la muerte por un anciano y un desencarnado. La cadena de originación dependiente, ya dijimos, puede ser cortada en 3 puntos. Y al cortarla, entonces, esto nos lleva, vamos a ver si la encuentro, la imagen de la rueda de la vida. Aquí. Nos liberamos. Ahí está. Nos liberamos y nos salimos de la rueda de la vida, que es lo que está señalando el Buda fuera de la rueda de la vida cuando señala hacia la iluminación o el completo despertar, que es lo que nos saca de la rueda de la vida, que elimina completamente el primer eslabón, la causa del sufrimiento, el único pecado, que es la ignorancia. Bien, vamos para adelante. Vamos brevemente a tratar de recordar cada uno de los eslabones de la rueda de la vida, cómo está representado, qué simboliza, y vamos a ver específicamente en algunos puntos de qué manera la práctica del noble óctuple sendero nos ayuda a eliminar ese eslabón. El primer eslabón o nidāna es el ciego. Representa la ignorancia. ¿La ignorancia de qué? ¿La ignorancia de qué? A ver si me dicen algo. Es la ignorancia de los 7 principios universales,
sobre todo del principio de mentalismo, del principio de causa y efecto, es la ignorancia de los 7 aspectos de la totalidad de la vida. Ignorar que en esencia todos los seres humanos y la vida es perfecta, es el bien, es la bondad, el amor, la belleza, la sabiduría. Es la ignorancia, ignorar las envolturas que los seres humanos tenemos, 7 envolturas que velan al verdadero ser, y generalmente confundimos a las envolturas inferiores con el real ser, con lo que verdaderamente somos. Así surge el yoísmo, producto de la ignorancia, el yoísmo, que es la identificación con la personalidad, es decir, con el cuerpo físico, con la vitalidad, con los sentimientos y con la mente. Surge a partir del yoísmo el orgullo, el egoísmo, etc. Y también es la ignorancia, esta ignorancia que es el primer eslabón, es la ignorancia de la verdadera naturaleza de la realidad. Como por ejemplo, que todo es impermanente, que todo es vacío. Muy bien, miren la ignorancia de cuántas cosas representa este cieguito que por no saber nada de esto, por no conocer los principios universales, el principio de mentalismo, va derecho a un barranco. Así vivimos los seres humanos cuando desconocemos las leyes universales. Ahí tenemos. Resumido, la ignorancia de qué representa el ciego, este primer eslabón. Ignorancia de los 7 principios, de los 7 aspectos de Dios o de la totalidad de la vida. Muy bien, ignorancia de que somos un ser divino. La ignorancia de identificarnos o creer que somos las envolturas inferiores, lo que da origen al yoísmo o la identificación con la personalidad. La ignorancia de la impermanencia e ignorar que todo es vacío. Entonces, la cadena de causación aquí puede ser cortada, es decir, este primer eslabón de la ignorancia puede ser eliminado por medio de la práctica, el desenvolvimiento de la correcta comprensión o de la correcta meditación, que es lo mismo que decir la comprensión positiva y la meditación positiva. ¿Por qué? Porque la comprensión y la meditación nos llevan al desenvolvimiento de la llama dorada de nuestro ser interno, es decir, de la sabiduría. Y es la sabiduría lo que elimina la ignorancia. O sea, podríamos decir que el desenvolvimiento de la llama dorada es el remedio o el antídoto que acaba con este eslabón de la ignorancia. Recordemos que correcta comprensión lo define el señor Gautama como comprender las 4 nobles verdades, el noble óctuple sendero. Esa comprensión no es meramente intelectualmente entenderlo. La correcta comprensión a la que se refiere el señor Gautama como el primer punto del noble óctuple sendero es producto de la vivencia de la enseñanza, cuando a través de la observación y de la vivencia llegamos a la verdadera, a la real comprensión de las 4 nobles verdades y del noble óctuple sendero, de los 7 principios de la totalidad, de los 7 principios universales, de los 7 aspectos de Dios. No cuando usted invoca la llama violeta y la visualiza y después en su vida hace todo al revés, odiando, renegando, criticando, condenando. No, sino cuando usted se convierte en la encarnación de la llama violeta, cuando usted es un individuo compasivo, cuando la respuesta natural de su ser ante cualquier situación es el amor liberador, la misericordia, que usted tiene verdadera comprensión o correcta comprensión de la llama violeta. Y así ocurre con toda la enseñanza. Esa correcta comprensión, en definitiva, a medida que se desenvuelve, va produciendo discernimiento, va produciendo sabiduría y elimina el eslabón de la ignorancia. Y lo otro tanto ocurre con la meditación. A través de la meditación nos volvemos uno con el objeto de meditación, en este caso
con nuestro real ser, con nuestra presencia yo soy, y así nos liberamos de la ignorancia. Podemos juntos hacer esta afirmación. Denme un segundito que vamos a poner algo de música para acompañar el tratamiento. ¡Uy, Dios mío! ¡Qué emoción! Bien, todos juntos vamos a hacer este tratamiento. Se llama Yo Comprendo. Todos. Yo me comprendo a mí mismo. Yo te comprendo a ti. Yo comprendo mi ser interno. Yo comprendo y cumplo con las leyes divinas. Yo comprendo los 7 aspectos de la totalidad de la vida. Gracias, Padre. Bien, pasamos entonces al segundo eslabón de la cadena de originación dependiente, representado por un alfarero que personifica los samskaras. Los samskaras, ¿qué son? Samskaras o volición. Son las marcas mentales, resultado de acciones negativas generadas en el pasado por ignorancia. Esas acciones negativas, ¿qué son? Son las acciones negativas producto de mal calificar nuestra energía de vida, esa energía que desciende a través del cordón plateado, pura, incalificada, por medio del pensamiento, el sentimiento, la palabra y la acción. Esos son los 4 medios de calificación a través de los cuales los seres humanos le damos una cualidad a la energía que fluye a través de nuestra corriente de vida. Cualidad que puede ser positiva, lo cual generará karma positivo, es decir, efectos positivos. O puede ser calificada negativamente, dando origen al karma negativo. Recordemos, karma significa acción. Esa acción no es solamente la acción física del cuerpo, es también la acción de la mente, cuando pensamos, de los sentimientos, cuando sentimos, de la palabra, cuando hablamos, y del cuerpo, cuando actuamos físicamente. Esas acciones, esas 4 tipos de acciones se den, digamos, por separado o todas juntas, me refiero, sea solamente una acción de la mente y de los sentimientos, o haya también una acción física que pasa por repetición, va dejando marcas en nuestra mente. Esas marcas en el cuerpo mental, que se traducen a nivel del cerebro como canales neuronales a través de los cuales fluye más fácilmente la energía, no son otra cosa que una expresión, ya sea a nivel de la mente o del cuerpo físico en el cerebro, de los hábitos, lo que llamamos los hábitos. Esos hábitos que son el resultado de la repetición de acciones, en este caso, acciones condicionadas por la ignorancia, es decir, acciones de una persona que ignora los principios universales, los aspectos de Dios, las envolturas del ser humano, que cae en el yoísmo, se siente identificado con su personalidad, que ignora la impermanencia de todas las cosas, y esto es lo que genera esos hábitos o samskaras, hábitos de reaccionar con apego ante lo que nos gusta, ante lo que nos resulta agradable, y con rechazo hacia las circunstancias, situaciones o personas que nos generan sensaciones o sentimientos desagradables. Estos son los samskaras. Y están representados por un alfarero. ¿Por qué? Porque precisamente esos hábitos, que no son otra cosa que lo que forma nuestro carácter, son los que moldean nuestra vida. Los hábitos mentales, emocionales, físicos y de palabras son, en definitiva, los que moldean nuestra vida. Muy bien, la sierra, señores, la sierra o el cincel con el que podemos cortar este segundo eslabón de la rueda o de la cadena de originación dependiente, vamos a ver cuáles son. Son el pensar positivo, hablar positivo, actuar positivo y tener un trabajo o un medio de vida positivo.
a través del pensamiento positivo, que ya vamos a profundizar un poquito, porque a veces creo que no tenemos del todo claro qué es un verdadero pensamiento positivo. Un pensamiento positivo es aquel cuya intención o que implica una intención inegoísta, desapegada al fruto de la acción, que busca el más grande bien, no solamente para nosotros, sino para los demás. Solamente un pensamiento de este tipo puede ser considerado pensamiento positivo o pensamiento correcto. Si el pensamiento es correcto o la intención es correcta, entonces la palabra será positiva, la acción será positiva y seguramente nuestro trabajo o nuestro medio de vida también será positivo. Y al ser completamente positivo, con una motivación inegoísta, con una motivación que busca el más grande bien para otros, que podríamos traducir en una palabra: compasión. La cualidad tal vez más importante del rayo violeta, la compasión como motivación, es lo que serrucha, taladra, elimina este eslabón que son los samskaras y que mantienen al individuo atado a la cadena de sufrimientos, a la cadena de causación. Ya, fíjense ustedes, estamos hablando de dos rayos. Hemos hablado del rayo dorado, desenvolver la sabiduría para eliminar el primer eslabón. Y el desenvolvimiento de la llama violeta, especialmente de la compasión y del amor liberador, como la motivación detrás de todas nuestras acciones, elimina el segundo eslabón. Así que importantísimo ambos rayos, dorado y violeta. Fíjense que todos los budas son los budas que alcanzan la plena iluminación, son conocidos como budas de sabiduría y de compasión. Al respecto del correcto pensar, el señor Gautama expone en su primer discurso, en el discurso de la puesta en marcha de la rueda de la enseñanza, lo siguiente. Dice que recto pensar es recta intención, que se expresa a sí misma en llevar a cabo buenas acciones que traigan buenos resultados para toda la humanidad. Y encontramos también expuesto en el libro Camino del Medio una idea similar. Dice al respecto de la motivación el señor Gautama: todos los que se convierten en aspirantes y que finalmente logran la budeidad sirven de manera impersonal. Magnetizan ciertas radiaciones divinas y las dirigen para bendecir a justos e injustos por igual, sin pensar en ninguna persona, lugar, condición o cosa en particular. ¿Cómo quisiera de alguna manera poder grabarles a fuego en la mente, en el cerebro, estas palabras del señor Gautama? ¿Qué es correcto pensar o correcta intención? ¿Y cuán importante es para conseguir la liberación del sufrimiento el desenvolvimiento del amor compasivo? ¿Por qué? Porque ese amor compasivo junto con la sabiduría son los dos grandes elementos que nos van a sacar de la rueda de la vida, que nos van a llevar al completo despertar de la iluminación. Y no pensando en nosotros mismos, precisamente, sino es a través del olvido de nosotros mismos y tener nuestra atención puesta en las necesidades de los demás, en lo que los demás necesitan para dejar de sufrir, lo que trae como un resultado, de manera indirecta, como un producto adicional, la liberación del sufrimiento. Vamos a realizar esta afirmación de Rubén Cedeño, fragmento del tratamiento llamado Yo Soy Positivo, que de alguna manera es una expresión de estas 4 cualidades, de estas 4 actividades expuestas
en el noble octo presendero, el pensar positivo, hablar positivo, actuar positivo. Vamos todos. Yo soy positivo, pienso positivo, siento positivo, actúo positivo, hablo positivo. No existe cosa negativa que pueda dañarme. Yo soy es mi refugio, escudo y fortaleza. Le digo a todo lo que no es positivo, tú no tienes poder. Yo soy positivo. ¿Tenemos alguna pregunta? No. Bien, avanzamos. El tercer eslabón de la cadena de causación está representado por el mono y es la conciencia de la personalidad, la conciencia que reencarna llevando consigo karmas latentes y hábitos de vidas anteriores. Lleva grabadas las marcas o los samskaras de acciones kármicas motivadas por la ignorancia y que conducen a nuevas encarnaciones. Recordemos que estas marcas o samskaras son el resultado de acciones negativas generadas en el pasado y que van a manifestarse como efectos kármicos en el futuro. Esos samskaras están grabados en los átomos maestros. Esos samskaras van grabados en los átomos maestros de los vehículos o las envolturas inferiores que componen la personalidad. Entonces, cuando la corriente de vida viene a una nueva encarnación y se empiezan a formar esos vehículos o envolturas inferiores, me refiero a la envoltura mental inferior, a la envoltura emocional, a la envoltura etérica y a la envoltura física, están implícitas en cada una de esas envolturas, en el átomo maestro, esos samskaras o esas tendencias de vidas anteriores. Y por lo tanto, el Cristo interno va a poder manifestarse tanto en esa personalidad como el karma negativo y los samskaras que traiga de vidas anteriores, esa corriente de vida se lo permitan. Cuanto menos karma negativo, menos samskaras haya, más positiva va a ser la personalidad, más purificadas van a estar esas envolturas inferiores y más de la conciencia crística podrá expresarse a través de esa personalidad. Así entonces, esa conciencia condiciona al cuarto eslabón representado por el botero. Ese botero no es otra cosa que la personalidad formada por las 4 envolturas inferiores. Recordemos, son la envoltura mental inferior, la envoltura emocional, la envoltura etérica y la envoltura física. En esta representación de la rueda de la vida en particular, fíjense ustedes que tenemos el bote, que viene a ser la envoltura física que utilizamos para movernos en este plano físico, que estaría representado por el río, las montañas, etc. Y dentro del bote tenemos a 3 personajes que son las envolturas mental inferior, emocional y etérica. Sí, una pregunta. Laura Álvarez. Sí. ¿Cómo se pueden ir borrando esos samskaras solo siendo positivos? Ok, preguntan cómo se puede ir borrando los samskaras. Bueno, los podemos borrar indudablemente si esos samskaras fueron generados por acciones negativas, o mejor dicho, reacciones negativas ante circunstancias de la vida, ya sean acciones mentales, con pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. La forma de ir borrando los samskaras es a través de acciones positivas, pensando positivo, sintiendo positivo, hablando positivo y actuando positivamente. Pero recordemos que cuando hablamos de pensar, sentir, hablar y actuar positivamente, nos estamos refiriendo a hacerlo con una intención positiva. En otras palabras, motivados por la compasión y por la buena voluntad. Podríamos unir los dos. Como motivación tiene que estar la buena voluntad o el amor puro o la unión de ambos, del azul y el rosa,
la buena voluntad y el amor puro, que viene a ser el violeta, la compasión. Sí. Hay otra pregunta de Clarice. Dice si los errores cometidos vienen grabados en el átomo maestro. Sí, todo lo negativo, y no solamente lo negativo, todo lo positivo también, todas las vivencias que una corriente de vida tiene a lo largo de su encarnación, se graban al final de la encarnación en un proceso llamado de retrospección, se graban todas en el átomo maestro, que viene a ser así como el chip, ¿sí? O como el pendrive donde está grabada la información, no solamente de esta vida, sino de vidas anteriores. ¿Alguna otra pregunta? Sí, acá dice Silvia Fernández, si los samskaras son algo más que los arquetipos. Ok, podemos decir que los samskaras se manifiestan también como arquetipos cristalizados, arquetipos de cierto tamaño porque son el producto de la repetición de acciones, pero estamos hablando de arquetipos siempre negativos, ¿no? Arquetipos negativos, cuando hablamos de negativos, no son solamente los que, digamos, están motivados por el odio, la envidia, los celos, sino todo arquetipo que sea producto o esté condicionado por la ignorancia, como por ejemplo cualquiera que esté motivado por el apego, por ejemplo, porque aunque de inmediato no lo genera, a la larga el apego genera sufrimiento. Ya vamos a llegar al tema del apego. Sí. Otra pregunta de Mirta Almirón. Sí. Entonces las reencarnaciones dependen de los samskaras que tengamos de vidas pasadas que condicionan nuestras próximas reencarnaciones. Bueno, entonces fíjense, hay dos eslabones que están condicionando la reencarnación o que hacen que la corriente de vida venga a la reencarnación, digamos la reencarnación obligada, condicionada de alguna manera. No me estoy refiriendo a la encarnación de un bodhisattva, por ejemplo, que es un ser iluminado, libre de la rueda de reencarnaciones o de la rueda de la vida, pero que motivado por la compasión viene al nacimiento para prestar servicio. Pero en realidad él no tiene nada que aprender ni ningún karma negativo que pagar. Los dos primeros eslabones son los que están condicionando el que uno venga a la encarnación, y esos son la ignorancia. Que ya dijimos, la ignorancia no es solamente no tener información. La ignorancia es la visión distorsionada de la realidad, que es producto de desconocer o comprender incorrectamente o sencillamente no comprender los principios universales, los 7 aspectos de la totalidad de la vida, nuestras envolturas, especialmente las inferiores, y la impermanencia o la verdadera naturaleza de la realidad. Y lo segundo, además de la ignorancia, o sea, el motivo por el cual venimos a la encarnación es para desenvolver y expandir conciencia, para darnos cuenta de aquello de lo cual todavía no nos damos cuenta. Venimos para aprender, para desarrollar sabiduría. Lo segundo es el karma negativo, que está representado por el segundo eslabón o por los samskaras. Tal vez sería hasta más fácil para entender si cambiamos la palabra samskara por karma negativo al hacer referencia al segundo eslabón. El karma negativo es lo que trae al individuo a la encarnación. Y el desenvolvimiento de la llama violeta o de la compasión, o dicho de otra manera, las acciones motivadas por la compasión, por el amor liberador de la llama violeta, son las que nos liberan o transmutan ese karma negativo. Estamos de hecho viendo, espero que lo estén comprendiendo, al estudiar, reflexionar sobre la cadena de causación, por qué y cómo funciona la llama violeta. La llama violeta funciona en la medida en que usted desenvuelva la compasión, el amor liberador, y eso se convierta en la motivación detrás de todos sus pensamientos, de todos sus sentimientos, de todo lo que usted hable y de todo lo que usted haga. Por supuesto, cuando está criticando, detrás de la crítica no hay compasión, ni amor liberador. Detrás de un insulto no hay compasión, no hay amor liberador.
detrás de el abandono, abandonar la ingratitud. No hay amor compasivo ni hay amor liberador, sino todo lo contrario. Bien, vamos a avanzar. Seguimos. El botero o la personalidad tiene sentidos. En la personalidad están implícitos los 6 sentidos representados por las casas vacías y que constituyen el 5.º eslabón de la cadena de originación dependiente. Son las ventanas a través de las cuales hacemos contacto con el mundo externo. Y recordemos que estos sentidos son 6 porque no solamente implican los 5 sentidos físicos, es decir, el oído, vista, tacto, gusto y olfato, sino también la mente que los coordina a todos y que funciona también como sentido. A su vez, de los sentidos depende el contacto que está representado por una pareja haciendo el amor. Ese contacto se refiere al contacto de cada uno de los sentidos con los objetos de los sentidos. Por ejemplo, la vista con la luz, con las formas, con las imágenes, el oído con los sonidos, el olfato con los aromas, el gusto con los sabores y el tacto con los objetos, las texturas, también las formas que toquemos. Y en el caso de la mente como sentido, sus objetos son los pensamientos, los recuerdos, las ideas, la memoria, lo cual implica el pasado. Del contacto, entonces, surgen las sensaciones. A ver si hacemos una breve recopilación, un breve recuento de lo que hemos hablado hasta aquí. Tenemos primero, el primer eslabón, la ignorancia. Por ignorancia, sobre todo de los principios universales, el individuo actúa negativamente y genera mal karma, lo que se traduce internamente como samskaras, tendencias, hábitos que mueven a la personalidad a repetir los mismos errores del pasado. Esos samskaras condicionan la conciencia que va a encarnar y los cuerpos o vehículos inferiores de la personalidad a través de los cuales va a encarnar. Esa personalidad tiene sentidos, esos sentidos hacen contacto con el mundo externo y ese contacto con el mundo externo genera sensaciones y sentimientos. Sensaciones y sentimientos son el 7.º eslabón representado por el flechero y pueden ser de 3 tipos. Pueden ser sensaciones y sentimientos agradables o placenteros, desagradables o dolorosos, o bien neutros. En el caso de los sentimientos y de las sensaciones agradables o placenteros, son los que van a dar origen a deseos y a apegos, porque el deseo surge a partir de, valga la redundancia, el deseo es el deseo de darle continuidad a una sensación o a algo placentero, a un sentimiento placentero, a una condición que nos resulta agradable. Las sensaciones y sentimientos desagradables o dolorosos dan origen entonces a los rechazos, a aquello que queremos evitar, de lo que queremos alejarnos. Y los sentimientos y sensaciones neutros a sentimientos y a emociones, mejor dicho, no es ni a emociones ni a deseo, lo que generan es sencillamente indiferencia, me da igual, porque no me provoca ni sensaciones ni sentimientos agradables ni desagradables. Bien, es obvio entonces, como hemos expuesto hasta aquí, que las sensaciones condicionan y dan origen a los deseos o a la ansia, representada por la octava escena de este círculo externo de la rueda de la vida, que es el borracho, o en este caso los borrachos. El deseo o ansia es el octavo eslabón de la cadena de causación.
se trata de las sensaciones y de sentimientos condicionados por la ignorancia que producen el deseo de sensaciones placenteras y el deseo de alejarnos, u otra palabra, el rechazo a las sensaciones dolorosas o molestas, desagradables. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos otro punto donde es posible cortar la cadena de causación. Les dije que había 3 puntos en los cuales podíamos eliminar un eslabón y cortar la cadena y de esa manera liberarnos, salirnos de la rueda de la vida y seguir la luz. Esa luz que indica el Buda que se encuentra fuera de la rueda de la vida. Este tercer punto es entre las sensaciones y los deseos. Cuando surjan las sensaciones, poner en práctica la correcta observación o la observación consciente, uno de los puntos del noble óctuple sendero, para de esta manera no reaccionar ni con apego ni con rechazo ante las sensaciones y sentimientos agradables o desagradables que surjan producto del contacto. Es decir, es precisamente entre las sensaciones y el deseo que podemos, a través de la observación consciente, a través de la ecuanimidad, manteniendo el equilibrio, sin aferrarnos, sin apegarnos, sin buscar darle continuidad a lo agradable. Y sin rechazar, sin odiar, sin tratar de evitar lo desagradable, sino manteniendo la ecuanimidad y viendo las cosas tal como son, que entonces se va disolviendo ese eslabón del deseo egoísta, del deseo ignorante, y de esta manera se va cortando en este punto la cadena de originación dependiente. Vamos a poner algunos ejemplos un poquito más adelante. Aquí lo vemos. Entonces, la práctica del noble óctuple sendero. En este punto, específicamente, la observación positiva o correcta observación, que es lo mismo que observación consciente, nos lleva a superar el deseo egoísta, el deseo ignorante y liberarnos del sufrimiento en este punto de la cadena. Sí, ¿alguna pregunta? Sí, Varias. Sigo poniendo mejor. Dice María del Refugio Gutiérrez, conforme sigue el ciclo de encarnación, la persona va mejorando su personalidad y desaparece en lo negativo de vidas anteriores. Esa es una. A ver, en la medida en que vayamos desenvolviendo sabiduría, es decir, desenvolviendo correcta comprensión de la enseñanza, es decir, estudiar la enseñanza, vivenciarla, ponerla en práctica y así ir adquiriendo de ello experiencia, que es lo que nos va a dar la sabiduría. Vamos verdaderamente purificando la personalidad, expandiendo conciencia y de a poco nos vamos liberando. Y el otro punto, obviamente, que es concomitante con el desarrollo de la sabiduría, es la compasión, que nos lleva a transmutar los errores del pasado, a hacer un esfuerzo positivo, porque en todos estos puntos hay que poner el esfuerzo positivo de cambiar los hábitos dañinos. ¿Por qué? Porque les voy a poner un ejemplo. Una persona que trae hábitos del pasado, supongamos de vidas anteriores, el hábito de vengarse. Cuando me hacen algo negativo, respondo de la misma manera. Ojo por ojo, diente por diente. Vamos, eso es un hábito. La persona viene a la encarnación con ese samskara o hábito de venganza. En cuanto en una circunstancia de la vida, a través de los sentidos, siempre hace contacto a la persona con una circunstancia, con una situación, con una persona que tal vez la traiciona, le roba, la maltrata, le hace bullying en el colegio, le hace bullying en el trabajo, le hace bullying en el grupo de metafísica. Entonces, ¿qué pasa?
surge el sentimiento de rechazo, que en este punto es el octavo eslabón. Porque recordemos que el eslabón del deseo no es solamente el deseo por lo agradable, sino el deseo de alejarnos de lo desagradable. En este caso, alejarnos de esa persona que nos provoca rechazo. Entonces, ese deseo negativo, egoísta, que se puede convertir fácilmente en aferramiento, en odio, que sería ya el noveno eslabón, permite que el samskara, o mejor dicho, es la expresión natural de ese samskara que viene del pasado, esa tendencia a actuar vengándonos. ¿Cuál es la forma de romper con el samskara? No permitir que a través del deseo y del apego sigamos repitiendo las mismas tendencias negativas del pasado. Eso requiere observación, darse cuenta que, aunque lo que provoca es vengarse, no me conviene. Lo que me conviene es perdonar. Y entonces, observando con ecuanimidad y viendo que perdonar es lo más conveniente, hacer el esfuerzo positivo de perdonar. Así vamos disolviendo, por un lado, los samskaras y por otro lado, el mismo deseo que en el momento surge de volver a vengarse. ¿Por qué? Porque si le damos rienda suelta al deseo egoísta que en ese momento surge de vengarse, ¿qué hacemos? Por un lado, fortalecemos los samskaras de vidas anteriores que se van a convertir en los samskaras de próximas encarnaciones. La persona va a ser más vengativa todavía. Pero además, como le ha dado rienda suelta a ese deseo negativo, a ese deseo egoísta que puede convertir, seguramente se expresará como un sentimiento de rechazo, la persona genera karma negativo que en un momento va a madurar, llevándolo a encarnar de nuevo. ¿Me siguen? Y así la persona sigue en un círculo vicioso del cual no sale hasta que toma la decisión de cambiar esos hábitos mentales y emocionales negativos. Espero que haya quedado claro. Sí. Siguen las preguntas. Gabriel Benítez dice, si uno no ha superado el defecto, ¿ayuda a enseñar el Dharma? ¿Nos ayuda a mejorar el enseñar? No entiendo la pregunta, no la entiendo. Si uno, aunque no lo haya superado al defecto, ayuda a los demás enseñando el Dharma, ¿esto nos puede ayudar? El tema es que realmente, ¿qué pasa? Podemos estar hablando de la compasión, podemos estar hablando del pensamiento positivo, pero si todavía pensamos negativos, esas palabras que salen de nuestra boca son palabras más o menos vacías, que no van acompañadas de la vibración y no convencen a nadie. Eso es lo que pasa. Entonces, nosotros podemos llegar a transmitir o comunicar la enseñanza en la medida en que la hemos comprendido y en la medida en que la hemos vivenciado y se ha convertido en parte de nuestra conciencia. En la medida en que tengamos vivenciada y realizada la enseñanza, es que al verbalizarla y comunicársela a otra persona o tal vez escribirla en un libro, produce un efecto en la otra persona. Si no, no pasa mucho. Sí, ¿alguna otra pregunta? No, ya. Bien, avanzamos. Esto de lo que estamos hablando, hemos hablado de que a través de la observación positiva, de la observación consciente, aprendemos a no reaccionar con apego o rechazo ante las circunstancias de la vida. Esto nos lleva a vivir en la ecuanimidad, a vivir en el camino del medio al cual hace referencia el señor Gautama. Les pongo estas palabras de Gautama que me encantan porque creo que clarifica a qué se refiere con el camino del medio. Dice, es mantener el equilibrio, no importa lo que reporten los sentidos. O sea, que aunque esa persona te esté haciendo bullying y te esté maltratando, no reaccionar vengándote, o no reaccionar enojándote, no reaccionar
respondiéndole de la misma manera. A eso se refiere, mantener el equilibrio. Mantener ese equilibrio y retener conscientemente el control físico, emocional y mental, no importa cuál sea la revelación recibida, no importa la inquietud de los elementos, no importa incluso el caos del mundo externo. Fíjense, mantener el control físico para que no salgan de nuestra boca palabras negativas, maldiciones, por ejemplo. Para que de nuestro cuerpo físico no surjan acciones que dañen a otros. Para que de nuestra mente no salgan malos pensamientos. Ni volvamos a recuerdos dolorosos y negativos del pasado para caer en la depresión, en la tristeza o en el resentimiento. Mantener de esa manera el control, el autocontrol del mundo emocional. Sí, hay otra pregunta. Sí, es una pregunta del salón. Sí. ¿Hasta qué punto el mantener la ecuanimidad ante un ataque constante, hasta qué punto no se pasa la línea de convertirse en un trapeador de piso? ¿Hasta qué punto uno debe permitir que la gente lo maltrate, manteniendo la ecuanimidad? Porque muchas veces los estudiantes preguntan, ok, ¿hasta dónde mantengo la ecuanimidad y le sigo permitiendo a la gente que me maltrate? Bien, ¿hasta dónde mantengo la ecuanimidad? La mantengo hasta el final de los días, hasta el final de los finales. Ahora, mantener la ecuanimidad o vivir en actitud de observación no implica necesariamente mantenerse pasivo o inactivo. A ver, pongamos un ejemplo. Lo que tenemos que aprender en este punto entre las sensaciones y los sentimientos por medio de la observación es a no reaccionar. No reaccionar no significa no actuar. Reaccionar, ¿qué sería? Reaccionar es cuando, producto del hábito, ante un estímulo externo, respondemos como respondemos siempre. Vamos, eso no es acción, una acción consciente, es una mera reacción. Como hay una tendencia a vengarse, cuando me hacen algo malo, reacciono respondiendo de la misma manera. Como hay un hábito a deprimirse ante un estímulo externo, ¿qué hago? Me deprimo. Como un hábito de sentirse orgulloso, de cuidar sobremanera la imagen que los demás tienen de uno, hay un deseo de proyectarle una imagen a los demás, imagen con la que uno está identificado, podríamos sintetizar en esta idea el orgullo. Cuando me señalan un error para que lo corrija o me están dando la oportunidad de esa manera de corregirlo, como hay un hábito a defenderse producto del orgullo, lo que hago es reaccionando con ataque, insulto hacia esa persona o desprecio hacia esa persona que me señala los errores. Esto es algo tan común ver en el comportamiento de estudiantes hacia sus facilitadores, sobre todo cuando son esos buenos facilitadores o maestros que señalan los errores. ¿Qué hace el facilitado o el estudiante? A causa de su orgullo, reacciona defendiéndose, reacciona atacando. ¿Defendiendo qué? Defendiendo la imagen que él quiere darle a los demás, la imagen que él cree ser. Y no solamente pierde la oportunidad en ese momento de corregirse, de ver lo que tiene que cambiar, sino que probablemente pierda futuras oportunidades y genera mal karma. Difícilmente vuelva a recibir de su facilitador un señalamiento de ese tipo. Sí. Perdón. Entonces, estamos hablando de que a lo que hacemos referencia a la forma de cortar este eslabón por medio de la observación consciente es a no reaccionar, sino que a través de la observación, manteniendo la ecuanimidad, poder utilizar la inteligencia. A veces la inteligencia te permite señalarle a la persona o sentarte con esa persona y aclarar, como decimos, los tantos. A veces es eso.
A veces hay que utilizar la diplomacia y dejar pasar la situación. ¿Por qué? Porque si me vengo, termino pasándola peor yo que la víctima de la venganza. Un ejemplo que a veces hemos repetido varias veces es el de los padres con respecto a sus hijos. A veces los hijos, es responsabilidad de nosotros como padres corregir a nuestros hijos, sobre todo cuando son niños o cuando están bajo nuestro cuidado, nuestra protección. Y a veces usted sabe que el niño tiene un carácter fuerte. Y hablándole dulcemente usted no va a conseguir ninguna respuesta. Entonces el padre, poniendo cara de enojado, tal vez hasta levantando la voz, regaña a ese hijo. El hijo puede creer que el padre está enojado con él, que está iracundo, que ha perdido control de sus emociones. Pero el padre internamente lo que está haciendo, podemos decir, es un teatro para conseguir en el hijo el objetivo, que es que tome conciencia del error y cambie. ¿Qué está haciendo el padre en esa circunstancia? ¿Está reaccionando? No, no está reaccionando, está actuando conscientemente. Ahora, cuando ocurre, como muchas veces sucede, que ante un error del hijo, el padre reacciona descontroladamente, ahí sí tenemos una mera reacción inconsciente. Y aunque ese hijo necesite una corrección, el padre simplemente en su descontrol está tal vez en parte cumpliendo con su deber de corregir a ese hijo, pero también está mal calificando la energía, porque indudablemente está moviendo sentimientos completamente inarmónicos. Sí. No sé si se entiende o se comprende más o menos lo que hemos hablado. Hay preguntas. 1000 preguntas. Sí, gracias a Dios. Sí. A ver, Elsie Portillo dice, entonces la reacción sería mala y actuar sería bueno, usando la inteligencia. ¿Yo puedo acotar a esto? Es actuar. ¿Cuál es la diferencia? La reacción ya lo dijimos. Sí, es una acción inconsciente, donde lo que hacemos es repetir un hábito, una tendencia, una costumbre. Puede ser la costumbre de insultar, la costumbre de vengarse, la costumbre de maldecir, la costumbre de deprimirse, la costumbre de enojarse, llama Violeta ley del perdón, o podemos actuar conscientemente, que es actuar desde el equilibrio interno, que es producto de la observación, que nos permite actuar con discernimiento, es decir, con inteligencia. Rosario Carvajal de Cochabamba pregunta, dice, ¿se debe actuar entonces sin mover el mundo emocional, manteniendo la ecuanimidad sin permitir que las otras personas te traten como un felpudo? No diría que actuar sin mover el mundo emocional, porque si no hay un sentimiento no se actúa, uno no se mueve. Lo que hay que evitar es mover sentimientos negativos. Actuar movido por un sentimiento, por el discernimiento y por la compasión, gente. O, dicho de otra manera, actuar motivados por la sabiduría y por la compasión, por la llama dorada y por la llama violeta. ¿Qué les puedo decir? Que como ya vimos, son los antídotos que eliminan los dos primeros eslabones, el de la ignorancia y el del karma negativo. Sí. Entonces, actuar utilizando la llama dorada también podría ser retirarte o evitar el maltrato, como lo leemos a veces en la Biblia, donde dice no metas la mano a una canasta de culebras. Si sabes que te van a hacer daño, no te expongas para no mover todo ese mundo de emociones que te hacen reaccionar. ¿Es así? Puede ser una posibilidad, pero les quiero recordar algo. No hay un libro, un manual de cómo reaccionar ante cada circunstancia de la vida. ¿Por qué? Porque la vida es infinita.
las posibilidades de sucesos que pueden ocurrir son infinitos y limitados. Y por lo tanto un manual que te diga cómo actuar ante cada condición sería un manual que no se terminaría de escribir nunca. Por eso lo que hay que desarrollar es el discernimiento. El discernimiento no puede actuar si las emociones están desequilibradas. Así que cuando uno siente y se da cuenta que las emociones están desequilibradas, tiene que esperar a que el mundo emocional se calme. ¿Por qué? Porque si no puede que lo que diga o lo que haga no sea muy positivo, termine generando daño y después no hay cómo recoger el resultado de esas palabras o de esas acciones que uno hubiera preferido no decir, no hacer. Esperar a que el mundo emocional se calme, ¿para qué? Para que funcione el discernimiento y uno pueda actuar inteligentemente, tomar la mejor decisión. Gracias. Bien. Entonces, es el discernimiento el que te va a decir, en esa circunstancia en particular, qué es lo mejor que podés hacer. Bien. Podemos meditar para desarrollar esta ecuanimidad, esta inmutabilidad. Podemos meditar en esta afirmación. La hacemos todos juntos. Yo soy la inmutabilidad eterna de la existencia pura e imperturbable. Yo soy la inmutabilidad eterna de la existencia pura e imperturbable. Yo soy la inmutabilidad eterna de la existencia pura e imperturbable. Gracias, Padre. Muy bien, los deseos egoístas e ignorantes, que ya dijimos puede ser el deseo de darle continuidad a una sensación o condición agradable o el rechazo a lo desagradable, condiciona el surgimiento del noveno nidana o eslabón de la cadena de causación, que es el apego o la codicia, representada por un recolector, un hombre o a veces un mono recolectando los frutos. ¿Qué son los frutos de la acción? Condicionado por el deseo surge el apego, que mantiene atado al samsara o la rueda de reencarnaciones, o la rueda del sufrimiento, la rueda de la vida. Y puede ser de 4 tipos: apego a los objetos materiales, a los objetos sensoriales, apego a los propios puntos de vista, a las propias creencias, a las propias ideas, a la propia ideología, apego a la creencia en el yo, que es el apego al propio yo, que se traduce en orgullo, y el apego a las propias costumbres. Como cuando la gente dice, yo actúo así porque yo soy así. Mentira, usted no es ni así ni asá. Pero el apego a una manera de ser no implica ningún esfuerzo. Se expresa naturalmente. Así surge entonces, condicionada por el apego y la codicia, el llegar a ser o el devenir, que es el 10º eslabón de la cadena de causación, representado por una mujer embarazada o la preñada. Este 10º eslabón es el agente kármico que conduce a cada nuevo ser senciente a nacer en tal o cual modo de existencia. Es el efecto de acciones kármicas motivadas por el deseo, el rechazo y el apego, y causa a su vez de un nuevo nacimiento. Este eslabón hace referencia especialmente al karma maduro que lleva a una nueva encarnación. Sobre todo el apego a la existencia, el apego a la vida física, el apego a aquellos deseos que solamente se pueden satisfacer en el plano físico, lo que se traduce en este devenir, en esa fuerza que te lleva a volver a nacer. Por ejemplo, una persona apegada al cigarrillo, apegada a las drogas, apegada al dinero, apegada a la fama, apegada al que, incluso hasta el qué dirán, esa persona solamente puede satisfacer esos deseos o muchos de esos deseos con la encarnación.
Y ese deseo, ese apego ignorante es lo que lo trae a la encarnación. Cuando ese karma madura, se dice que ese karma está por llegar a ser o a devenir, y es lo que representa a la embarazada que eventualmente pare, y llegamos así al 11º eslabón, que es el nacimiento. Y el nacimiento, a su vez, condiciona el envejecimiento y la desencarnación. Si hay nacimiento, habrá envejecimiento naturalmente y finalmente desencarnación, porque todo lo que nace muere, todo lo que inicia tiene un final. La personalidad que surge condicionada por la ignorancia, el apego y la aversión está sujeta al sufrimiento desde el nacimiento hasta la desencarnación. Así que hay que eliminar la ignorancia para, a través de la eliminación de la ignorancia, dejar de sufrir. Les voy a pedir una especial atención en estos últimos minutos de la actividad de hoy para que podamos hacer una síntesis de lo que hemos conversado y tal vez comprender un poquito más cómo podemos aplicar este conocimiento de la cadena de causación en la medida en que vayamos familiarizándonos con estos dos eslabones, poder comprender cada vez mejor de qué manera la ignorancia nos mantiene sumidos en el sufrimiento y de qué manera nos podemos liberar, qué sería lo correcto para hacer en cada situación para entonces poder liberarnos. Bien, tenemos aquí en este diagrama o en este cuadro que ustedes ven en pantalla representados los 12 eslabones de la cadena de causación. Ignorancia es el primero, volición o karma negativo el segundo. Estos dos primeros representan nuestro pasado, puede ser el pasado de una encarnación anterior. La conciencia, que encarna a través de una personalidad o de 4 vehículos inferiores, que tienen 6 sentidos, que hacen contacto con el mundo externo y a través de ese contacto perciben sensaciones, viene a ser el medio o los instrumentos a través de los cuales se manifiestan como condiciones o como causas esa ignorancia y esa volición. Porque entiéndase que conciencia, la conciencia que encarna a través de una personalidad que tiene sentido, que puede hacer contacto y percibir sensaciones, no es otra cosa que aquello que encarna, envejece y eventualmente desencarna. Estos 5 eslabones, desde el tercero al séptimo, vendrían a representar nuestra encarnación actual. Y los eslabones 11 y 12, una supuesta encarnación futura, donde igualmente habrá una conciencia con una personalidad, con sentidos, que hará contacto y percibirá sensaciones. ¿Sí? Bien. Entonces, la ignorancia y los samskaras del pasado, es decir, las acciones condicionadas por la ignorancia que han generado un karma negativo, son las causas pasadas de la actual encarnación. Y los actuales deseos, sean deseos de aferrarse a algo o de rechazo, los actuales apegos y la codicia actúan como catalizadores que permiten que los samskaras del pasado se expresen en la vida actual. Si se permite a través de estos deseos egoístas y del apego y la codicia que esos samskaras del pasado vuelvan a expresarse, a manifestarse en esta encarnación, ¿qué ocurre? Ocurren 2 cosas: que se fortalecen esos samskaras, que se van a convertir en los samskaras de la próxima encarnación y la causa de la próxima encarnación. Y por supuesto se está generando a través de acciones negativas, pensamientos, sentimientos, palabras y acciones corporales negativas, motivadas por esos deseos egoístas,
por el apego y por la codicia, se está generando karma negativo que va a madurar y llevar a un nuevo renacimiento. Hay una pregunta Sí. de Analía. ¿El karma maduro puede manifestarse en la misma encarnación? ¿Cómo el karma maduro ¿El qué? karma maduro puede manifestarse en la misma encarnación, generado la encarnación? Cuando nos referimos a devenir o a llegar a ser, que es el eslabón número 10, es específicamente ese karma maduro que lleva a renacer de nuevo. Pero no solamente ese karma es maduro, se habla de karma maduro cuando cualquier acción que ha sido generada en el pasado es inminente que manifieste un resultado. Eso es karma maduro. Bien, entonces vamos a poner un ejemplo, otro ejemplo, partiendo de lo que estamos viendo en este cuadro. O hasta lo podemos ver aquí. Vamos a verlo en este diagrama. Aquí tenemos entonces las 12 escenas en el círculo externo de la rueda de la vida que representan cada una de ellas a uno de los eslabones de la cadena de causación. Supongamos que tenemos, como el ejemplo que les puse previamente, a una persona que trae de vidas anteriores o del pasado el hábito de vengarse. Ese hábito de vengarse son causas generadas en el pasado, en una vida anterior, acciones negativas condicionadas por la ignorancia. Bien, esa persona viene a la encarnación, ¿sí? Es una conciencia que tiene una personalidad con sentidos, que hace contacto y a través del contacto percibe sensaciones. Digamos que a través de los sentidos, el contacto y las sensaciones, mejor dicho, vamos a ver. Supongamos que esa conciencia encarnada en vehículos inferiores o personalidad que tiene sentidos hace contacto con una persona que la maltrata. Y por supuesto, ese contacto con una persona que la está maltratando genera sensaciones desagradables. Provoca entonces rechazo, que es un tipo de deseo. El deseo de liberarse de esa persona, o puede ser el deseo de vengarse de esa persona. Si ese deseo se intensifica, se puede convertir en un rechazo, en un sentimiento negativo como el odio, por ejemplo, al cual la persona se aferre, un resentimiento profundo. Así vemos cómo los samskaras de vidas anteriores, a través del surgimiento del deseo y del apego, han podido expresarse en esta nueva vida. De esa manera, ese hábito se refuerza. Y por supuesto, los deseos negativos y el apego o la codicia llevan a la persona a la acción. Una acción que va a generar un karma negativo. Puede ser que se vengue, criticando, condenando, insultando o de alguna manera devolviéndole a la persona el mal que le hizo. Eso, inevitablemente, no hace más que reforzar por ignorancia un samskara, que va a ser el samskara que va a llevar a la reencarnación al individuo, al renacimiento, y al volver a renacer, a volver a envejecer, al volver a desencarnar en ese sufrimiento. ¿Cuál sería la forma de liberarse de eso? Vamos a verlo entonces. Recordemos que hay 3 puntos de la rueda de la vida donde nos podemos liberar. O mejor dicho, miren, antes de ir a este punto les voy a decir algo. Vamos a poner otro ejemplo. Porque en el cuadro que vimos previamente, se puede suponer que ignorancia y volición vienen de una encarnación anterior. Sí. Que la conciencia encarnada en una personalidad con sentidos, que hace contacto y percibe sensaciones, que a su vez generan deseo, apego, y eventualmente llega a ser
se desarrolla en la encarnación presente y el renacimiento, envejecimiento, desencarnación se refiere a una encarnación futura. Pero todo esto también se puede dar en una sola encarnación, particularmente cuando el individuo está o se acerca a la vivencia interna. Recordarán que, por ejemplo, el maestro Kuthumi, también el santo Aeolus, hacen referencia a que cuando el individuo se acerca a la vivencia espiritual, todo se acelera, la evolución se acelera. Y para que la evolución se acelere, lo primero que se acelera es también el karma negativo que haya esa corriente de vida acumulado en el pasado, porque en la medida en que ella pueda transmutar el karma del pasado, el karma negativo, se encontrará más libre su ser interno para expresarse a través de la personalidad. Así dice el santo Aeolus en el libro Espíritu Santo, que un estudiante en la vivencia interna, es decir, un estudiante en el sendero espiritual, puede vivir hasta 13 encarnaciones en una. ¿Qué quiere decir esto? Que puede vivir en una sola encarnación física, en un solo cuerpo físico. Lo que una persona normal vive en 1, 2, 3 y hasta 13 encarnaciones. Vamos entonces a poner un ejemplo. Tomemos el caso de un estudiante que trae del pasado samskaras de orgullo, de competencia con los demás, de egoísmo, de pensar solamente en él, de fortalecer su yo. Por supuesto, esos samskaras de orgullo, de vanidad, de egoísmo, están condicionados por la ignorancia de que todo es uno, ignorancia de la impermanencia de la vida, ignorancia de los principios universales, etc. Ese estudiante, sin embargo, aunque trae de su pasado samskaras de orgullo, también por acciones positivas que ha realizado en el pasado, se le presenta la oportunidad de acceder a la enseñanza espiritual y prestar servicio. O sea, esa conciencia, esa personalidad presente tiene la oportunidad de acceder a la enseñanza interna y de esa manera entrar en un nuevo estado de conciencia, que sería casi un nuevo nacimiento. Pero, si en determinado momento, por ejemplo, ese estudiante permite que surjan en sí mismo deseos egoístas, apegos, que lo lleven entonces a competir con los demás, que permitan que se expresen el orgullo del pasado, el egoísmo, la competencia, la codicia, y esto lo lleve, por ejemplo, a abusar de sus estudiantes, a maltratar a su facilitador, a tratarlo con ingratitud, a engañar a sus compañeros. Entonces se está permitiendo que esos samskaras del pasado surjan, o esos hábitos negativos del pasado vuelvan a surgir. Y si en vez de aprovechar la enseñanza interna que ha recibido para transmutarlos, le da rienda suelta a esos samskaras del pasado con los deseos egoístas actuales, con el apego actual, con la codicia actual, dejando que el orgullo siga dominando y controlando a su personalidad, genera mal karma, y ese mal karma puede entonces cerrarle la puerta y hacerle perder esa oportunidad que tuvo de acceder a la enseñanza espiritual y tal vez a la vivencia, una verdadera vivencia o a un sendero espiritual. Y al perder esa oportunidad ya se encuentra ese estudiante naciendo o pasando a un nuevo estado de conciencia,
si lo vemos en la rueda de la vida, estaríamos aquí. Al haber permitido que sus deseos negativos, apego, codicia y orgullo se expresen, las acciones negativas maduran y lo hacen morir, desencarnar al estado de conciencia en el que tenía y renacer en un nuevo estado de conciencia ya lejos de la vivencia interna, lejos del sendero espiritual. Si vamos a los mundos de la rueda de la vida, diríamos que este individuo que tal vez se encontraba en el mundo de los semidevas, cuya característica es el orgullo, el yoísmo, la envidia, al permitir que el yoísmo, el orgullo y la envidia se expresen, abusando de sus estudiantes, engañando a su facilitador y a sus compañeros, expresando ingratitud y maltratando a su facilitador, pierde la oportunidad de tomar o de seguir en una vivencia interna y cae a alguno de los mundos inferiores de la rueda de la vida. Diríamos que renace tal vez en el mundo de infernal o en el mundo de los pretas, o hasta podría ser en el mundo de los animales según el caso. No es que se desencarnó y volvió a nacer. En la misma encarnación explotó el mal karma. La explosión del mal karma se produciría aquí. Sería el llegar a ser el 10º eslabón. Y renace en un mundo inferior. Es decir, que sí, en una misma encarnación, si uno no ha sabido encauzar la enseñanza espiritual para desenvolver las cualidades positivas, para transmutar lo negativo, sino que ha continuado con las mismas reacciones, uno puede algo así como retroceder. Pero si eso lo hemos visto, sí, lo hemos visto en estudiantes que tienen la oportunidad de tomar una vivencia interna seria, tienen un buen facilitador que está capacitado para guiarlos en el sendero espiritual, desaprovechan la oportunidad, algunos por odio, por orgullo, por resentimiento, otros lo hacen por apego. Vámonos al loca o al mundo de los humanos. En el mundo de los humanos, el defecto característico es el apego. Entonces, tenemos estudiantes que ante la posibilidad de tomar la vivencia espiritual, y de hecho la toman, estudian, se convierten en facilitadores, están prestando servicio, pero se les aparece una pareja y por apego a la pareja ponen de primero la pareja y se olvidan del sendero espiritual y abandonan la vida de servicio o la oportunidad que se les presentaba de una vida de servicio. Y así se quedan allí trabados. Y a veces esa falla puede hacerlos caer en alguno de los mundos inferiores. Tenían tal vez la posibilidad de, por medio de la vivencia interna, ascender al mundo de los devas. En vez de eso, al desaprovecharla, o se quedan en el mundo de los humanos o a veces caen a los mundos inferiores. Entonces esto significa que los distintos mundos son estados de conciencia. Por supuesto, los 6 mundos de la rueda de la vida son la representación de diversos estados de conciencia y podemos prácticamente ubicar en alguno de los 6 mundos de la rueda de la vida a cualquier ser humano. Muy bien, la próxima actividad lo que vamos a hacer es relacionar todo esto. La cadena de causación, el noble óctuple sendero y los diferentes mundos y círculos y escenas que encontramos en la rueda de la vida. Lo que nos va a ayudar a profundizar en la comprensión de cómo nos podemos liberar de la rueda de la vida. Recuerden que el objetivo último de todo esto, el objetivo general, es la liberación del sufrimiento. Vamos para cerrar ya casi la actividad de hoy a sintetizar. Como vimos, la cadena de originación dependiente puede ser cortada en 3 puntos.
puede ser cortada, primero que nada, eliminando la ignorancia, que es el primer eslabón, por medio de la comprensión positiva y de la meditación positiva. Aprendiendo los principios universales, estudiando, reflexionando en la enseñanza espiritual, vivenciándola y extrayendo la sabiduría de estas experiencias. El segundo corte se da al eliminar los samskaras o las acciones negativas condicionadas por la ignorancia. Esto se logra por medio de la correcta intención, guiada por la compasión, que da origen entonces a acciones mentales, emocionales, de la palabra o físicas, positivas y liberadoras, que no generan mal karma, sino todo lo contrario, que generan liberación. Óiganme bien lo que les voy a decir. Las únicas acciones liberadoras que nos sacan fuera de la rueda de la vida, vamos a ponerle el cuadro de el diagrama de la rueda de la vida, a ver dónde está, al principio. Aquí. Las únicas acciones que te llevan aquí afuera son las acciones que están motivadas por la compasión. Las acciones que están libres, positivas, que están libres de apego al fruto de la acción y que están iluminadas por la sabiduría. Las demás, por ejemplo, cuando uno realiza una acción positiva, me pidieron un servicio de curación y les hice el servicio de curación, pero estoy apegado a que me den las gracias. Como no me dieron las gracias, sí me siento molesto. O a lo mejor no sucedió eso, porque sí me agradecieron. Pero, aunque no me dé cuenta, estoy apegado. Ese apego, aunque la acción sea positiva, ese apego está mal calificando en alguna medida la energía que fluye a través de mi corriente de vida. Y te lleva a la reencarnación. Puede ser en un mundo superior, en el mundo de los devas, en el mundo de los semidevas o en el mundo de los humanos, pero a renacer, porque no es completamente liberadora esa acción. Y vamos a recordar entonces el último punto, entonces, donde se puede cortar la rueda de la vida, es eliminando el eslabón del deseo por medio de la observación consciente, aprendiendo a no reaccionar con apego o rechazo ante las circunstancias agradables o desagradables de la vida y superando de esta manera el deseo egoísta. Y al no surgir el deseo egoísta tampoco surgirá el apego y la codicia. Muy bien, estimados amigos, hemos llegado al final de la actividad de la noche de hoy. No sé si hay preguntas. Creo que ya no. ¿No? Bien. Vamos a recordarles antes de despedirnos que mañana tenemos una jornada muy especial. Mañana jueves 26 de noviembre se celebra este año el Día de Acción de Gracias. Lo vamos a hacer a través de una jornada de 24 horas que comienza a las 0 horas de mañana, es decir, hoy a la medianoche, con una actividad que estará a cargo de Alberto Únzaga y que se va a desarrollar a lo largo del día con distintas conferencias en diversos idiomas, charlas en castellano, inglés, francés, italiano y también en portugués. Y van a concluir a las 0 horas de pasado mañana con la actividad a cargo de Juan Rodríguez. La charla de Rubén Cedeño mañana sobre acción de gracias va a ser a las 18 horas de Argentina, que son las 15 horas de México o las 22 horas de España. Queridos amigos, hemos llegado entonces al punto final de la actividad de hoy. Solamente me resta que hagamos la bendición de nuestra donación voluntaria y después de ello despedirme. Como lo estamos haciendo en las últimas actividades, vamos a repetir esta bendición
llevando a nuestro corazón nuestra donación y afirmando con todo sentimiento: poderosa presencia de Dios, esta es tu obra, es tu trabajo. Tú tienes todo el poder para abastecernos. Bendice nuestra provisión ilimitada de dinero y de todo lo bueno para que se multiplique en nuestras manos y en la expansión de esta enseñanza. Gracias, Padre, porque hoy todo está cubierto. Gracias, Padre. Queridos amigos, espero que el tema de hoy sea motivo de reflexión, de meditación, de estudio para todos ustedes, que lo puedan aplicar. Y con el favor de Dios, la próxima semana ahondaremos un poquito más en nuestro estudio de la rueda de la vida, relacionando la cadena de originación dependiente con los diversos puntos que vemos representados en la rueda de la vida. Les mando un abrazo virtual inmenso, les deseo que tengan muy buenas noches. Si no han cenado, que coman muy bien, que coman rico. Y con el favor de Dios volvemos a encontrarnos mañana en esta jornada que se va a desarrollar titulada Acción de Gracias.